Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Hola, soy Alberto Muñeburria. Esto es Sobran los Motivos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por recibirnos en este lugar que, como recién hablábamos, no solamente es el lugar de la Fundación de Ciencias Médicas, sino también del Hospital Provincial del Centenario. Es un lugar donde pasa tanta gente. Tantas cosas ocurren acá, en este hospital que es muy importante dentro de la red provincial de salud. Bueno, y vamos a empezar directamente por eso, que es simbólico, que para los profesionales de la salud tal vez es parte de su rutina, pero que cobró otra significación para toda la comunidad a partir de la pandemia, ¿no? De lo que decretó la OMS como pandemia. Exactamente, el barbijo se convirtió en un cambio cultural, está dentro de los grandes cambios que ocurrieron en esta, me gusta decir, era de la humanidad, porque va a ser recordada como una era, no como un momento. ¿Lo podemos dejar en el pasado ya, el COVID? Yo creo que no, porque instauró un problema que se hizo público y todo el mundo tomó conciencia. Y bueno, creo que tenemos que convivir con esto. Nosotros estamos acostumbrados a ver en las noticias o en las publicaciones de televisión, en poblaciones como la japonesa o la china, donde permanentemente están con barbijos en ciertos momentos del año, probablemente en invierno, porque la acumulación de gente es tan importante en los subterráneos, en las calles, en los shoppings, que necesitan el uso de barbijo. Lo que pasa es que ahora lo hemos universalizado. Es así. ¿Y cómo nos ha cambiado como personas y a ustedes en particular como profesionales? Bueno, esto es un poco lo que nosotros hicimos un film en relación con esto. Creo que nos ha cambiado en muchos sentidos. Si yo tuviera que definir el mayor cambio que ha ocurrido, ha sido cómo trabajaron en conjunto la actividad médica privada y la pública. Yo creo que eso ha sido fenomenal, cómo la actividad privada apoyó a la actividad pública y trabajaron en conjunto, pudiendo dar, por lo menos en nuestro lugar, solución a lo que podría haber sido dramático si no estuvieran establecidas como corresponde. Además de eso, creo que la pandemia influyó en todas las actividades médicas, tanto la asistencial, la docencia, no nos olvidemos que esto es un hospital escuela, la asistencia, la docencia, la investigación y la forma de comunicar las noticias de la ciencia a la comunidad. Una cercanía, un acercamiento, una necesidad, ¿no? Ese cuarto punto es cómo se transmiten los conocimientos científicos, porque no nos olvidemos que el periodismo estaba delante de la ciencia, o sea, permanentemente estábamos escuchando noticias que los científicos tenían que salir corriendo para ver cómo lo demostraban. Sí, tal cual. Los ministros de salud fueron los funcionarios más importantes en estos últimos 2 años. Y tal vez los errores más grandes ocurrieron cuando se adelantaron pretendiendo demostrar conocimiento y la realidad que estábamos haciendo camino al andar. Tal cual. Bueno, esa es una de las sensaciones, ¿no? La de la incertidumbre. O sea, exactamente. Vamos a replegarnos a los primeros indicios del coronavirus, del cual no sabíamos absolutamente nada, ninguno. Sí, ni aún los profesionales de la salud, ¿no? Seguro, es que no, ni entonces, los profesionales. Eran los primeros que no lo sabían. Ni los científicos, porque algunos científicos cercanos a donde ocurrió. Había estudios, habían estudios de investigación de ciencia básica sobre distintas familias de COVID que a lo mejor no fueron las que se convirtió en una agresión para el ser humano. Hay o sea, el COVID-1, el COVID-2, el COVID-3 habían sido investigados. Y esa es una de las razones por la cual la vacuna salió en principio tan rápidamente, que fue una de las maravillas que ocurrió, que pudimos observar, ¿no? Sí, ¿cierto? Que para la comunidad en general tal vez fue un montón, porque en el medio se fueron muchísimas vidas en el mundo, pero para
el plano de la investigación fue muy acelerado el proceso, ¿no? Para la porque vacuna. Tenían hecho ya innumerables procesos de investigación. No en las vacunas ARN, pero sí en las otras vacunas. La vacuna, la Sputnik, por ejemplo. Digo, pensando un poco en voz alta en todo lo que estamos charlando, hay una revalorización, me parece, de los profesionales de la salud, en general, de todo el sistema de salud. A los primeros meses esto del aplauso, ¿no? A las 9 de la noche. Hay también no digo una revalorización, sino una exposición de los científicos que estaban como metidos dentro de una cueva de investigación, ¿no? Yo te diría que mi hijo, el doctor, existe en la sociedad. Sí. Yo creo que el médico es una profesión que siempre es mimada por la sociedad. Nosotros no somos sufrientes, somos individuos que tenemos vocación. Trabajamos en lo que nos gusta. Como el viejo cuento, si lo hago es porque me piace. Ahora, reconozco que se mostró la necesidad de la asistencia médica, de la investigación, después de este impacto de la pandemia. Bueno, y desde la fundación, ¿cuándo empezaron como a observar esto desde otro lugar, desde otro plano? Desde el momento en reunirse y decir, bueno, tenemos que empezar a registrar todo esto que está sucediendo y vamos a hacer algo que tenga que ver con la hora del cambio. Sí, más que eso, o sea, la Fundación trabaja permanentemente para apoyar la Facultad de Medicina y sus hospitales de escuela. Nuestra gestión es rescatar el conocimiento de la sociedad de lo que es esta estructura, fundamentalmente el Centenario, que es esta estructura y cómo podemos hacerlo mejor para apoyarla. Hecho que tiene desde su origen de la historia una realidad, porque este hospital se hizo con el apoyo de la entera ciudad. Claro. La ciudad que dijo festejemos el 1810 en el 1910 y tengamos una escuela de medicina. O sea que la fundación lo que hace es tomar ese espíritu rosarino de apoyo y mostrarlo. Nosotros hemos estado trabajando estos 2 años de pandemia intensamente, pero había que mostrarlo a nuestro trabajo y había que mostrarle a la comunidad que la fundación estaba activa. Por eso nos surgió la idea de tomar justamente lo que mencionábamos antes, asistencia, docencia, investigación y comunicación a la comunidad y mostrarlo cómo, y a través del cine. Porque de alguna manera el cine muestra las emociones, las situaciones, cuenta la historia, expone las realidades. Entonces, nos pareció que era un medio idóneo para mostrar en capítulos los cambios y cómo estos habían incidido. Los científicos que pedían fondos para estudiar coronavirus hace 20 años y les decían, ¿por qué vamos a estudiar una cosa que no es peligrosa? Saber quién está dispuesto a luchar. Cuando esté dispuesto a luchar por la sola calificación de pandemia, tiene que dar todo hasta agotarse. Yo recuerdo que cuando aparecieron los primeros casos, hasta ponían carteles en las puertas de los edificios, acá hay un médico, que se vaya. Lo que más angustia es la muerte. De hecho, el hombre piensa contra lo que le pega, contra algo que le impacta, si no, no se mueve. Cuando a mí me preguntan cómo lo pasaste, yo lo resumo muchas veces en 3 palabras. La pasamos mal. Así pensamos primero tomar la investigación, dado que nosotros tenemos en Rosario investigadores de primera línea, inclusive investigadores que trabajaron con el tema de la pandemia, gente del CONICET que no solamente representa nuestro medio, sino que han estado en distintas partes del mundo. Y bueno, entonces pensamos armar una película. Es una docuficción. Es una docuficción. ¿Por qué? Es una documental porque entrevista a estos profesionales sobre el tema que ellos conocen, sobre la investigación, y a su vez buscamos actores con impacto social para que un poco manifestaran o expusieran las emociones vinculadas con el tema con el relato. Con el relato. Nadie, ni una pandemia, te va a quitar esa mirada inteligente que tenés.
Me lo voy a creer, ¿eh? Bueno, necesito creerlo, en realidad. No, nunca te he mentido. Esa copa. Con algo me tengo que distraer. La estamos pasando mal. Muy mal. Mira, Belén, pasaron pocos meses, pero ya hay mucha investigación científica que nos dio conocimiento firme. Lo sabes, mejor que yo. Y hasta que llegue la cura o la vacuna, es necesario confiar. Hemos, creo que, sufrido muchas sensaciones en general, Muchas ¿no? sensaciones. Te digo, una de las cosas extraordinarias de esto, y por suerte en la Fundación ocurre, que tenemos tiempo para pensar. Nosotros nos damos el tiempo para pensar. Entonces, lentamente fuimos construyendo la idea de hacer esto. Y a medida que se iba incluyendo gente es fácil pensar con este contexto. Bueno, en este contexto filmamos. Claro. Y eso aprendimos en cine. Claro. Sin spoilear, sin spoilear, ¿con qué nos vamos a encontrar en este trabajo tan esmerado que han hecho? Y nos vamos a encontrar con el tema de la investigación expuesto. Ojo, venía diciéndote, Gabriel Palermo, que es quien dirige nuestra docuficción, sí. Cuando le contamos nuestra construcción de idea que estábamos, claramente entendió el proyecto, y no solamente lo entendió, sino que pensó, esto hay que hacerlo con científicos, pero para que lo entienda la comunidad. Claro, y ahí está la conjunción. Y ahí está la conjunción. Él nos puso el límite de nuestra comunidad, que es un poco con un lenguaje abigarrado, apretado, y que a veces no es entendible para el común de la gente. Bueno, este por lo contrario es absolutamente llevable, llevadero, y nos va a dar empatía. Creo que nos vamos a sentir muy vinculados y reflejados desde un montón de puntos de vista. Atender a un enfermo era uno, pero yo podía salvar millones de vidas a través de un estudio de investigación. Porque los investigadores no estamos preparados para lidiar con lo que es el mundo empresarial. Yo te di ciencia, pero no podría haberte preparado para todo esto. ¿Y quién estaba preparado para eso? No es verdad que los médicos estaban preparados para eso. Eso no se estudia en ningún lado. Dimos vuelta el Hospital Español. Ahora con un nuevo ingreso, Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Doctor, tiene no quiero dejar de lado su experiencia, ¿no?, de profesional y bueno, vinculada a lo personal, porque como recién decía, le ha dado la vida
como decía, el tema de la vocación es fundamental y es eje de vida para los profesionales de la salud que eligen este camino. Ha estado en Estados Unidos, ha recibido muchos reconocimientos de sus pares, de la comunidad. ¿Es el mayor desafío con la experiencia que ha tenido de toda la vida profesional, el mayor desafío al cual se ha enfrentado un médico? Con la pandemia, yo no estuve en la primera línea de fuego. Mi desafío fue, más que en la investigación, en lo asistencial, porque uno tiene una gran cantidad de pacientes que sigue y entonces cambió el modelo asistencial, que eso es lo que pensamos tomar en el próximo capítulo. O sea, nosotros lo veníamos haciendo. O sea, yo en la cátedra de semiología trabajé mucho en el tema de consultorio escenario, telemedicina y demás. Estaba en ciernes. O sea, los centros médicos de Rosario privados habían entrado en ese espacio de la telemedicina. Pero esto nos llevó a que nuestra actividad era el 80% del tiempo. Claro. Y hay una cosa muy importante en cuanto a esto. ¿Sabés qué? No era lo mismo atender a un paciente que uno conocía, en mi caso de muchos años, a atender pacientes que uno no conocía. Es completamente diferente. Es un rasgo muy de hoy. Claro. Recién Inés decía, voy a conocer a mi obstetra ahora. Claro. Y está por parir. Claro. Eso o sea, ¿qué significa conocer? El rostro, ahí ¿no? Tenés un cambio. Y más con barbijo. Ese es un cambio. O sea, no es lo mismo para mí haber atendido pacientes que hacía 30, 40 años conocía a sus padres, conocía a sus hermanos, conocía a sus hijos, conocía a sus abuelos. Por mi edad, yo he atendido bisabuelos. Claro. Y hoy me traen los Qué hombre nietos. experimentado. No es... Bueno, de larga experiencia. Sí. Joven de edad y de larga experiencia. ¿Qué pasa con los pares? Porque me gustó esto que dijo de la capacidad de observación que tienen desde la fundación en estos 2 años, ¿no? ¿Hubo miedo entre los médicos y médicas? ¿Hubo muertes? Esto lo afirmo, no es una pregunta. Y sí. Y hubo miedo. ¿Se vieron cosas que antes no se veían? Se vieron cosas desde ese que lugar, antes no digo se desde la veían. profesión. Sí. Sí, se vio la separación. Se vio el silencio en las instituciones. Se vio la soledad. O sea, en los grupos familiares, el sacar un miembro de la familia por posibilidad de contagio, por necesidad de tecnología en la institución, fue tremendo. Tremendo. O sea, eso se cuenta en el film. Gente que hubo que darle en terapia el teléfono para despedirse de sus familiares, por lo menos hasta que viéramos si el respirador funcionaba o no. El familiar más cercano y además todo envainado, vamos a decirlo de alguna manera, era el profesional que estaba atendiendo al paciente. Sí, que generalmente han sido jóvenes muy meritorios que están en terapia intensiva y que realmente encontraron el espacio para ejercer la profesión que abrazaron algún día. Por eso te digo, yo creo que la medicina es vocación, es pasión, es obsesión, es la vida. Entonces, trabajar en medicina y tener estos desafíos es extraordinario. Y a través de esta película que hicimos, estamos intentando contarlo de alguna manera. ¿Va a haber una segunda etapa de la docuficción? Sí, pensamos tomar, como te dije, pensamos tomar la asistencia, la docencia y los cambios y la comunicación a la comunidad. Ajá, bien, me gusta. Y son cosas que han llegado para quedarse, como se está diciendo últimamente, ¿no? De alguna manera. Y más allá de que después lo vamos a ver una vez realizado esta segunda etapa, en breves palabras, si tendría que destacar 2 o 3 aspectos que cuando uno dice, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque ni siquiera estamos en pospandemia, pero todavía la OMS no ha dicho que se ha terminado la pandemia, con lo cual seguimos en pandemia. ¿Y ahora qué? Yo creo que hay que confiar. Hay que confiar en que tenemos la capacidad para hacerlo. Hay que darse tiempo para pensar, no hay que politizarlo de ninguna manera,
porque no es un éxito el hacerlo bien y no es un fracaso el hacerlo mal. Yo creo que hay que tomar el compromiso, unirlo a la vocación, confiar en los profesionales que están capacitados para resolverlo, acompañarlos, reconocerlos y bueno, seguir adelante. Doctor, la última y vuelvo. Usualmente nosotros tratamos de investigar y profundizar sobre la persona. Tendremos que hacer otro programa para hablar del currículum del doctor, realmente la gran cantidad de etapas por las cuales ha pasado desde lo profesional, como decía antes, aquí, allá y más allá, en el país del norte. Así que dejemos estos últimos minutos para, bueno, a ver, resumir en pocas palabras y en agradecimientos tal vez, y en esos agradecimientos tal vez también descubrir un poquito. Vamos a hacer otra entrevista más adelante con su vida. ¿A quiénes les gustaría, o a qué lugares, o a qué organizaciones le gustaría agradecer? Más allá de COVID, la hora de cambio, en lo personal y en lo profesional. O sea, primero ante tu pregunta me sale a quién voy a agradecer, es a mi familia. Okay. Porque producir 15 nietos no es fácil. ¡Wow! Gran abuelo. Gran abuelo. No es fácil, cada uno con su propia característica que admiro. O sea, creo que eso es lo que primero rescato. Con mi señora, por supuesto, que me bancó en estos largos años de trabajo en conjunto. Y después la escuela médica de Rosario, grandes profesores que admiré y que me marcaron un rumbo, Borrás, Staffieri, Gonzalito, extraordinarios. Y después, sí, Estados Unidos, que me dio la impronta, me mostró que se puede. Y después volver acá y tratar de, con la experiencia que uno incluyó allá, aplicarlo acá. Pero no repetirlo, sino adecuarlo a nuestras necesidades. Yo creo que el copiar no es bueno. ¿Y estamos bien parados? Tal como dicen muchos, el sistema de salud en Rosario particularmente es avanzada. Yo te digo una cosa, no es lo mejor, no es lo máximo y no es lo más malo. Yo lo que creo es que uno debe leer a Tolstoy, que dice: pinta tu barrio, pinta tu tierra y te reconocerá el universo. Yo creo que nosotros debemos trabajar en lo nuestro, en cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras capacidades, que son inmensas. Nosotros tenemos 3 premios Nobel, son inmensas. Tal vez lo que tengamos que hacer es tiempo para pensar, insisto en eso, y juntarnos más, unirnos más, poner objetivos, por lo menos reglas del juego claras entre el 70% de las cosas. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en 70-80% de las cosas. Y podremos discutir 10%, 5% tal vez, pero en 70, 80, 90% estamos todos de acuerdo. Bueno, algunos dicen, que esta pandemia nos va a dejar mejores, al menos en eso, en ese aspecto, que entendamos que trabajar juntos nos hace mejores. Bueno, vos fíjate que al principio de esta conversación te lo dije, si yo tuviera que opinar sobre el mayor cambio que nos dejó esta pandemia, fue la unión entre la actividad privada y cómo apoyó a la actividad pública. Sin la actividad privada hubiera sido imposible hacer frente a esta pandemia. Y te digo que nuestro medio ha sido mejor que en otros países. Por ejemplo, gente en Barcelona, colegas, amigos en Barcelona, nos cuentan cómo en repetidas situaciones tuvieron que elegir a quién le ponían en el respirador. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión? Acá no hubo prácticamente eso. Acá no existió a ese nivel, afortunadamente. Y es justamente por lo que digo. O sea, porque se juntaron como si fueran uno. La actividad privada. Anticipadamente, cuando correspondía. Anticipadamente en su momento. Sí. Digamos, Rosario. Sí, se armó en el ex predio de la Rural una sala gigante que no se utilizó, gracias a Dios. Y vos fijate los centros médicos privados. Sí. No nombro ninguno para que nadie me tire. Pero dispusieron espacios exclusivos. ¿Cómo se dicen las cosas que se han hecho? Claro.
sanatorios que estaban recluidos a un solo lugar, de golpe se expandieron. Por sí o por no, hay que seguir teniéndole miedo entonces al COVID, con las distintas cepas. Yo te diría que hay que seguir cuidando, seguimos en pandemia, totalmente, por supuesto. Doctor, un placer, felicitaciones por COVID, la hora de cambio, pero también, y sobre todo por esto último, por el trabajo denodado hacia la comunidad, por esa vocación que hace que, bueno, seamos uno de los lugares, hasta diría envidia, sana envidia del sistema de salud. Así que el doctor Alberto Muñoz Urria, muchas gracias. Gracias a vos.